Buenos días, mi nombre es Raúl Pérez Milchorena, soy arquitecto de seguridad, de soluciones de seguridad para T-Systems México y vamos a dar una pequeña plática acerca de la seguridad en la nube, acerca también de mejores prácticas y de las tendencias que tenemos para este 2020 en materia de nube. ¿Por qué la adopción de los servicios en la nube ha crecido de manera importante? Esto definitivamente es gracias a que hemos tenido una evolución tecnológica. La irrupción y el abaratamiento del acceso a Internet sin duda han provocado cambios en la forma de hacer negocios y en los hábitos de consumo. Estos cambios nos han llevado a que las empresas y negocios vayan hacia una transformación digital. Aprovechando las oportunidades de negocio con más foco, sin tener que pensar en un tema tecnológico, la parte de movilidad y el acceso desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Esto, sin duda, ha sido pues un factor importante, dado que ya hay una conexión permanente a la nube. A través de nuestros smartphones nos mantenemos conectados, ya sea a nuestra banca, ya sea a compras, e incluso servicios médicos, servicios automotrices, servicios también, obviamente, en los cuales podemos almacenar información, como son los diferentes pues, proveedores de servicio de nube, tanto Amazon, servicios obviamente de Google, ¿sí? Y servicios de Azure. Esta adopción de la nube obviamente lleva ciertas ventajas, ¿no? Y obviamente, sin duda, muy importantes. Una de las más importantes es la poca inversión inicial, dado que no tenemos que comprar una infraestructura, no tenemos que llegar a un punto donde tenemos que hacer una inversión grande. El pago por uso, sin duda, es importante porque pago únicamente lo que consumo. Si yo utilizo ciertos servicios, pues voy a pagar nada más por el consumo de almacenamiento, de red, de seguridad, en fin, dependiendo del servicio que tengamos. Y uno de los más importantes, o de los más importantes, es la agilidad y flexibilidad. ¿Eso por qué? Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un retail, en el cual obviamente durante una campaña del Buen Fin necesita crecer sus recursos, sus capacidades de almacenamiento, de procesamiento, de memoria, pues obviamente sería un gasto que tendría que hacer para ciertos días nada más del año, ¿no? Entonces, pues en la nube tenemos la flexibilidad de tener ese servicio, de crecer cuando queramos y volver a donde estábamos cuando termine este tema. Y también tenemos obviamente ciertas desventajas. Las desventajas que también en un momento dado se vuelven unos inconvenientes o se vuelven barreras de este tipo de adopción de servicios, lo cual es la pérdida de control, del control obviamente de tener los recursos bajo nuestro control. La disponibilidad, porque bueno, pues sí ha llegado a fallar, la verdad es que sí han llegado a fallar los servicios de las nubes públicas. Temas de confidencialidad y seguridad de la información. Este último es muy importante, dado que después de estar acostumbrados tal vez a tener ciertas restricciones o cierta seguridad, pues tenemos que depender del proveedor de servicios para poder dar ese tipo de servicios de seguridad. Y también un tema importante es que a veces no hay la información o hay carencia de información sobre el tema de nube, ¿no? Y la responsabilidad de la nube. Entonces, pues aunque no lo crean, muchas veces estos temas han sido importantes y no lo sabemos hasta que ya contratamos, ¿no? Que ya firmamos con el proveedor de la nube. Dentro de ese tema también existen amenazas las cuales tenemos que identificar. Sí, amenazas obviamente como accesos no autorizados, como amenazas internas, como algún usuario que se despida, que no se dé de alta en la nube, que se conecte a la nube, a los servicios de nube, y obviamente pues se lleva información o nos borra información, ¿no? Este tipo son muy comunes. Otro tema es que obviamente tenemos tecnología compartida, compartimos los datos con otras empresas, ¿sí? Las nubes públicas no nos asignan un servidor nada más a nosotros.
Y pues obviamente también la fuga de información o la suplantación de identidad, que también es un tema importante. Estos dos obviamente derivados de un hackeo, obviamente por un delincuente informático. Y por último también hay que tener pues mucha información acerca de los aspectos legales y contractuales que vamos a tener con nuestro proveedor de servicio en la nube. Lo que se conocen como los SLAs, que son los niveles de servicio, es precisamente qué nivel de servicio me va a dar la nube. Y otro es los NDAs, que no es otra cosa más que los niveles de acuerdos de confidencialidad, para que yo pueda precisamente confiar en el proveedor, subir información a la nube y obviamente esa información mía, que va a estar en una nube donde supuestamente voy a estar protegido, pero pues no está en mis instalaciones, ¿no? Y de alguna manera forman parte de la información que voy a tener en la nube. Bueno, seguramente ya muchos de ustedes conocen las arquitecturas de nube, pero bueno, creo que no está de más mencionarlos, ¿no? Existen tres diferentes modelos de despliegue de nube. Es la nube pública, la nube privada y la nube híbrida. Empezamos con la nube pública. Es una infraestructura en la cual está disponible para varias empresas o particulares y esta información, esta infraestructura es compartida y controlada por un proveedor de servicios en la nube. Como ejemplo, podremos mencionar a Amazon Web Service, a Azure de Microsoft o la parte de Cloud, de Google Cloud Platform de Google, ¿no? Por mencionar las más importantes. La nube privada es infraestructura de la nube, la cual está operada únicamente por y para una sola organización y también puede ubicarse físicamente dentro de la misma organización u hospedarse fuera de la organización con algún proveedor externo, como el caso de T-System, que contamos con ese tipo de servicios. Y por último, la nube híbrida, la cual es el resultado de la combinación de datos, de combinación de dos o más nubes individuales, que pueden ser tanto privadas como públicas. Y esto obviamente nos permite enviar información de una nube privada hacia una pública y viceversa, ¿no? Esto es obviamente para tener no nada más información en la nube que nos va a servir para tenerla de manera accesible desde cualquier lado, sino también tener la información en nuestra nube privada, ¿no? Enfocándonos un poco a lo que es el crecimiento de esta parte, de este tipo de nube. En México, aproximadamente el 52% de la gente de los empresarios y de la gente de TI mencionan que están tanto en cloud privado como en cloud público, un 50-50, ¿no? Y esta tendencia está creciendo, obviamente ahorita por los temas que traemos con la contingencia de la pandemia, la cuarentena, pues los servicios en la nube pública están creciendo de manera importante. Y pues bueno, ya veremos cómo terminamos con esta parte. Y la empresa IDC, que se encarga precisamente de hacer muchas investigaciones y estudios, asegura que para el año 2022, el 90% de las empresas no solo tendrán nubes híbridas, sino también van a ir sobre la parte de multicloud, multinube. Es decir, no depender de un solo proveedor de nube, ¿no? Tener ciertos servicios en una nube de Amazon y ciertos servicios en Azure o en Google, ¿no? Dependiendo obviamente, pues bueno, qué tipo de funcionalidad requiere el cliente. Por último, parte de este crecimiento de la nube híbrida, pues ha sido por el tema de seguridad, como mencionaban en láminas anteriores. Esto porque obviamente nos sentimos mucho más seguros, nos sentimos más tranquilos el tener información crítica, información sensible dentro de nuestra nube privada, ¿no? Es por eso que es uno de los motivos más importantes, es uno de los drivers más importantes, el cual ha hecho este crecimiento hacia la nube híbrida. Ok, pasando al tipo de los modelos o tipos de servicio en la nube, tenemos el tema de infraestructura como servicio, que es más para temas de administradores de TI, donde tenemos máquinas virtuales, servidores y almacenamiento.
balanceadores de carga, equipos de comunicación, firewalls, en fin, todo el tipo de infraestructura como servicio. El tema de plataforma como servicio, esto está más enfocado hacia temas de desarrollo o despliegue de aplicaciones, como pueden ser servidores de web, herramientas de desarrollo, bases de datos, big data. Y el más común, que normalmente tenemos la mayoría de las empresas, es el software como servicio, conocido como SaaS, que este ya es un consumo directo hacia el usuario final, cuáles pueden ser un CRM, correo electrónico bajo demanda, escritorios virtuales, comunicaciones IP, videojuegos en un tema también inclusive a nivel particular. E incluso, pues todos, o la mayoría de la gente ya tenemos temas de la nube de manera personal, como es el Box, Office 365, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Y obviamente también la interacción con el hardware, mientras menor, es la interacción con el hardware, pues el tema de seguridad obviamente se vuelve más crítico porque dependemos completamente de la empresa, en este caso de la nube, que nos está dando el servicio. Bueno, viendo algunas tendencias para este 2020, que ya está corriendo, que ya obviamente se esperan allá varias modificaciones a partir de estas fechas, pues estamos viendo la parte de Big Data, conociendo el Big Data como lo conocíamos normalmente, que era datos, almacenamiento de datos en nuestro data center. Ahora obviamente se está usando este almacenamiento en la nube. ¿Por qué? Porque cada vez se generan más y más y más datos, donde obviamente pues el punto, pues digamos, adecuado para hacer este almacenamiento tan masivo vendría siendo un Big Data en la nube. Tema de las ciudades inteligentes o Smart Cities, obviamente tenemos ciertos beneficios con esta tecnología. Esta tecnología puede ser tanto para la parte de seguridad, nos beneficia, conectados obviamente varios gobiernos o varias entidades, conectar las videocámaras, nos da mucho más seguridad y hay más facilidad de también en un momento dado hacer una investigación más a profundo de algunos temas como investigación de crímenes y demás. Eficiencia energética, ¿sí? A través obviamente ya de temas donde podemos manejar que las luces se apaguen, que se prendan a cierta hora, que funcionen ciertos motores, en fin, ¿no? Y obviamente también, pues algo de lo que más se da en las ciudades es el tema del tránsito, ¿no? El tema de los semáforos, el tema de la movilidad. Por otra parte, tenemos otra tendencia que tenemos es la multinube o multicloud, en cual lo mencionaba en la lámina anterior. Justamente es la tendencia que tenemos es que las empresas empiezan a formar o empiezan a generarse pues negocio para diferentes nubes, ¿no? Sin necesidad de quedarse en una sola o más bien con la necesidad de emplearse hacia otra nube en paralelo. Y por último tenemos IoT o Cloud IoT, que es otra cosa que conocemos nosotros, que es el tema de Internet de las Cosas, pero ya en un entorno de nube, ¿no? Ya vemos cómo Amazon, cómo inclusive Google modifica, maneja, nos ayuda en nuestro día a día. No nada más podemos tener esa parte de Cloud IoT en nuestra casa a través de un Siri o a través de del manejo de voz en cloud o en Amazon, ¿no? A través de sus plataformas, sino también ya en la industria, obviamente las industrias en las empresas, con edificios inteligentes, con plantas inteligentes, con procesadoras inteligentes, manejado todo a través de IoT y obviamente conectados a través de nubes. Y esto obviamente pues tendría que ir de la mano siempre con la parte de seguridad. Pensando siempre en estas tendencias, pues no podemos dejar al lado el tema de la seguridad. Hablando de algunas mejores prácticas para la seguridad de la nube, podemos mencionar algunas, como es la responsabilidad compartida, siempre fijarse en la responsabilidad compartida que tenemos en la nube. ¿Esto por qué? Porque cuando tenemos una nube o tenemos un servicio con algún proveedor de nube, tenemos que fijarnos muy bien qué tipo de servicio tenemos, si va a ser un IA, si va a ser un PaaS o si va a ser un SaaS, ¿no? Y al mismo tiempo también tenemos que ver si es una nube privada, que va a ser únicamente para nosotros, si es una nube pública. En el caso, obviamente, de la mayoría de los proveedores de servicio,
la responsabilidad para el cliente queda determinada en la seguridad en la nube. Y la seguridad para el proveedor de servicios queda dentro de la seguridad de la nube, ¿sí? Aunque parece que suenan igual, pero tienen modificaciones. Y repito, la responsabilidad compartida es dependiendo del tipo y servicio que contratemos. Otra de las mejores prácticas que tenemos es la parte de la encripción. La encripción, tanto en la parte del transporte como en lo que tenemos almacenado. Podemos tener almacenado cierta información que si en un momento dado y se ha presentado, si hay alguna petición o algún requerimiento por parte de alguna autoridad y este servicio o este file está compartido con otras empresas, pues obviamente al momento de abrir, el proveedor de servicio abre todo el file. De otra manera, nosotros podemos decirle, aquí está mi llave, yo quiero que lo abras con mi llave y lo cierres con mi llave. Entonces, estamos cumpliendo porque necesitamos encriptarlo. Lo único que estamos haciendo es nosotros estamos dando esa llave para poder encriptar. Al momento que abran el servidor donde se encuentra nuestra información, así como la información seguramente de otras empresas, pues no hay un daño, no hay un problema de que se abra también el de nosotros. Se va a mantener cerrado porque tenemos una llave particular. Lo que es el tema de la vida el ciclo de vida de la información en la nube tiene diferentes puntos, ¿sí? Es la creación, el almacenamiento, el uso, con quién lo vamos a compartir, el archivado, que es cuando ya no utilizamos esa información, es como tener un archivo muerto, ¿no? Dentro de una información a nivel de papel físico. Y el tema de la destrucción, que se determina justamente cuando ya no vamos a hacer uso de esa información y cuando ya cumplimos con un cierto tiempo de lo que el gobierno de la empresa nos está pidiendo que tenemos que mantener esta información. Entonces, a partir del punto donde ya cumplimos con tenerla por 3, 4 años, lo que se debe de hacer es destruirla y obviamente no mantener esta información latente. Ok, dentro de la parte, como otra parte de una buena práctica, es tener una gestión de accesos y obviamente de roles y privilegios. Tenemos que saber quién está entrando a esa información, si el rol del usuario es el correcto, ¿sí? Si está usando una sesión a través de un single sign-on, las preferencias que el usuario tiene, la gestión obviamente de esa infraestructura a la cual el usuario está haciendo y obviamente que la persona que se esté conectando, si es un gerente, si es un director, pues vaya de acuerdo al perfil que tiene para ese tipo de accesos. Para eso, obviamente, pues utilizamos ciertas herramientas en la nube para poder dar ese tipo de servicios. Sin dejar a un lado, otra buena práctica es educar a nuestro usuario. Recordemos que el usuario es el eslabón más delgado dentro de la seguridad informática, dentro de las EMIs como la nube. Y estos usuarios muchas veces son los que provocan que tengamos temas de vulnerabilidades o temas en los cuales puede perjudicar hacia el negocio. Entonces, siempre hay que tener al usuario lo mejor educado en el aspecto informático y de seguridad, decirle a qué páginas no entrar, cómo se debe comportar ante un archivo que le llegue. En fin, hay varios temas, ¿no? Pero obviamente siempre necesitamos, no nada más de que el usuario sepa, porque muchas veces el usuario, aunque sepa, no lo lleva a cabo. Entonces, necesitamos poner un agente, algún tipo de agente que nos proteja, algún tipo de agente que nos dé esa facilidad de detectar y obviamente también inclusive de mitigar, ¿no? Por lo cual, pues, lo recomendable es tener algún tipo de agente dentro de los dispositivos móviles o dispositivos desktops. ¿Ok? Y siempre hay que tener en cuenta, pues, servicios como análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, temas de monitoreo, de visibilidad. Es muy importante que siempre mantengamos una visibilidad dentro de los recursos, dentro de la información, dentro de los servicios. Si no tenemos visibilidad, pues no podemos saber qué es lo que nos está sucediendo. Algunos de nuestros socios comerciales que tenemos para este tema, obviamente Fortinet, los cuales tenemos pues un
abanico muy grande de soluciones para nube. El tema de otros fabricantes, obviamente los incluimos también cuando no tenemos dentro de nuestro socio Fortinet, no tenemos este tipo de soluciones. Espero que les haya servido este rápido webinar para el aseguramiento de su información en la nube. Les agradecemos mucho. Estamos también aquí esperando sus preguntas para que durante el tiempo de la sesión de preguntas y respuestas podamos aclarar las dudas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Roberto Corbera. Gracias por el tiempo, gracias por estar aquí presentes virtualmente y gracias a nuestro principal partner, T-Systems, por el tiempo que nos van a dedicar el día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de lo que es la estrategia de Fortinet de seguridad para las nubes públicas. Algo importante para nosotros es brindarles a los clientes, a ustedes, a las empresas, a las organizaciones, a las entidades, la confianza de que puedan utilizar los servicios de las infraestructuras de las nubes públicas. Esta es la agenda que tenemos al día de hoy. Vamos a platicar cada uno de estos puntos y vamos a ser muy puntuales, pero entrando en detalles importantes que les van a hacer a ustedes mucho sentido. Hablando de Fortinet, Fortinet es uno de los principales fabricantes de ciberseguridad, líder en todo lo que es el tema de soluciones con un amplio portafolio de ciberseguridad, tanto para red, para infraestructura, para cloud y para sistemas como IoT o OT. Somos una empresa pública, tenemos más de 425,000 clientes hoy en día y bueno, tenemos un revenue, el año pasado fue un revenue de 2 billones de dólares. Y como les había comentado, somos líderes, no porque lo digamos nosotros, sino porque tenemos la mayor cantidad de appliances surtidos en todo lo que es el mundo, a nivel mundial. Fortinet se está enfocando principalmente en 4 segmentos de mercado en el ámbito de la ciberseguridad. El primero, nuestro principal foco es la parte de Network Security. Otro de los segmentos de mercado interesantes es la parte de seguridad para la infraestructura, todo el tema de conectividad, Wi-Fi, switching. Y lo que había mencionado, IoT, OT, Endpoint, es otro de los segmentos donde vamos a estar poniendo foco, pero principalmente lo que nos trae aquí a esta sesión virtual es la parte de seguridad para las nubes públicas. ¿Por qué adoptar los servicios de infraestructura de nube pública? Hay varias de las razones, pero ustedes al ser clientes seguramente ya están utilizando algunos de los servicios como IaaS de las nubes públicas, pero sin lugar a dudas es porque me da una agilidad, escalabilidad, porque son más eficiente, porque puedo salir al mercado y ser mucho más competitivo. No nada más eso, también tengo la posibilidad hoy en día de rentar más que de adquirir, utilizar mejor el OPEX que el CAPEX. Y los beneficios empiezan a ser mucho más tangibles directamente hacia lo que es el negocio. Reducir la exposición a riesgos fiscales o fiduciarios, las áreas de tecnología y DevOps que tengan la posibilidad de abrazar rápidamente lo que son estos servicios de infraestructura de la nube pública y empezar a consumir servicios. Y para las áreas de tecnología y seguridad, poder escalar o poder hacer servicios de aprovisionamiento en el momento que lo requieran. Es importante contar con una estrategia cuando estoy adoptando los servicios de nube. Sí, es muy importante, no lo decimos nosotros, lo dice también Gartner. Las organizaciones que hoy no tengan una estrategia de alto nivel de nube pública y que no estén involucrando a las diferentes áreas del negocio, van a tener significativamente pérdidas de esa inversión. Es decir, las áreas del negocio deben de estar completamente involucradas. ¿Quiénes comandan esta estrategia? Evidentemente las áreas de TI. Sin embargo, las áreas de ventas o los financieros o inclusive los directores generales, los CIOs, deben de estar involucrados.
¿Cómo podemos empezar a tener una estrategia de nube pública? Muy fácil, haciéndonos las preguntas adecuadas. ¿Qué proveedores de nube pública? ¿Qué aplicaciones hoy en día quiero subir a la nube pública? ¿Quién va a ser el responsable? ¿A quién voy a dar esos accesos? ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Nube híbrida? ¿Multinube? Todas estas preguntas nos van a llevar a tener una estrategia mucho más eficaz. Y uno de los temas que me gustaría también tocar e importante es el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué significa el modelo de responsabilidad compartida? Muy sencillo. Ustedes, los clientes, cuando adquieren servicios de infraestructura o de IaaS de las principales nubes públicas, están contratando servicios de cómputo, de networking, de storage y algunos de seguridad, pero la seguridad para lo que es la parte de la infraestructura. Esa es la responsabilidad del proveedor de nube pública. Brindar esta disponibilidad y todo este procesamiento y todo este storage y la disponibilidad de lo que sería tu información. Sin embargo, el cliente, el usuario de la nube pública también tiene una responsabilidad. Cada dato, cada contenido, aplicación, desarrollo, contenedor que coloque en la infraestructura de la nube pública tiene que estar seguro. La responsabilidad del cliente, de ustedes, es asegurar este contenido, esta información. Aquí ejemplificamos de manera detallada lo que es el modelo de responsabilidad compartida. Si ustedes observan del lado izquierdo, todo está en verde, es cuando ustedes tienen completamente el data center. Ustedes son responsables desde la seguridad física hasta el control de la plataforma. Cuando adquieren servicios de infraestructura de la nube pública da de lo que es la seguridad física hasta el hipervisor y de los sistemas operativos hasta el control de la plataforma, es responsabilidad del cliente. Decimos nosotros que es importante que el cliente ponga algunos controles de seguridad para lo que es la información, los datos, la aplicación. Y por último, del lado derecho, lo que observamos es un modelo de software as a service, es decir, el proveedor de estos servicios da la seguridad física hasta lo que es el al control de acceso. Sin embargo, falta lo que es la parte de visibilidad y control de la plataforma. Ahora vamos a platicar acerca de algunos retos y cómo está el mercado de cloud hoy en día. Esta es una encuesta que realizó McKinsey a más de 500 CIOs, CTOs. ¿Y qué significa para ellos la parte de la nube pública? Bueno, el 85% de los CIOs, CTOs que fueron entrevistados dicen lo siguiente, ¿no? Me ayuda para tener un mejor revenue y acelerarlo, ser mucho más ágil para cuando voy a lanzar algún tipo de servicio nuevo al mercado y la parte de reducción de costos, confirmando lo que ya hemos platicado. Una de las predicciones que hace Gartner para lo que es el año 2021 es que todos los servidores que sean web services o donde están nuestras aplicaciones van a ser objetos de ataque, muy sencillo, por algo que tienen todas las nubes públicas que son la exposición a las APIs, más que las interfaces gráficas. Entonces, ahí debemos de trabajar, ahí se debe de ir la estrategia. Y ahorita vamos a platicar más a detalle el por qué. Otra de las láminas importantes de aquí de nuestros analistas IDC, esta es una gráfica, es un pronóstico en el tiempo de 2016 a 2022. Ustedes pueden observar lo que es el tradicional data center, es decir, de 2016 a 2022 ha ido decreciendo o va a ir decreciendo lo que es la adquisición de infraestructura o de servidores o de algunos de los componentes que necesitamos dentro de nuestro data center. Y observen cómo se está incrementando los servicios de nube privada y de nube pública. ¿Esto qué nos indica? Que estamos dejando de adquirir y estamos equipamiento, hardware, software,
on-premise y estamos empezando a utilizar más los servicios de la infraestructura de la nube pública. Algunos también de los restos, esto también fue una encuesta que hizo la empresa RightScale a también CIOs, CEOs, CISOs, y es la pregunta: ¿cuáles son los principales retos que enfrenta tu organización para irte a este viaje a la nube pública? Y en primer lugar está la parte de seguridad. Es algo crítico para las organizaciones hoy en día. Otro de los temas también importantes es governance y compliance. ¿Quién va a ser el responsable de esta estrategia? ¿Cómo vamos a empezar a dar esa gobernanza y esos accesos? ¿A quién se los estaremos dando? Otro de los puntos que también preocupa mucho es la falta de visibilidad de lo que sucede en la nube pública. No sé quién está, no sé si alguien me está atacando, no sé si algo, hay algún tipo de ataque o si hubo alguna mala configuración dentro de lo que fue la red y accidentalmente el usuario borró alguna de las tarjetas de red. Ahora, hablando de la parte de los riesgos que impactan directamente a lo que es el negocio y de lo que está sucediendo también en el mercado. Es una realidad que hoy los clientes, y con los clientes que estamos platicando, están utilizando su infraestructura. Esto lo hace ya y empiezan a utilizar servicios de la nube pública, y esto significa que lo empezamos a hacer de manera híbrida. Muy dinámico. El crecimiento de lo que son estos servicios es exponencial, y de alguna u otra manera también los clientes a nivel global están haciendo una estrategia multinube. Es decir, los clientes hoy no nada más le están apostando a un solo proveedor de servicios de nube pública, sino que ya están pensando en tener 2 o hasta 3 proveedores. Y otro de los puntos que también llama mucho la atención es que los clientes se están moviendo, están utilizando algunos servicios, ejemplo, DevOps o desarrollos, se están yendo a utilizar los servicios como tipo Kubernetes o contenedores. Sin embargo, hay algunos de estos servicios, hay algunas de estas aplicaciones que las están regresando. Varios de los puntos con los que nos comentan las nubes públicas e inclusive algunos de los clientes es: no me siento del todo seguro y además necesito volver a tener aquí estas aplicaciones. Sin embargo, también vemos que una tendencia va a ser a ser bidireccional. Es decir, que el cliente estará subiendo algunos desarrollos, algunas aplicaciones de información, pero sin lugar a dudas también estará regresándola a su data center. Otro punto importante que debemos destacar es la superficie de ataque es mucho más amplia en una nube. Si bien cuando tenemos todo el control en el data center, cuando está todo en premise, necesitamos diferentes tipos de controles para evitar ser vulnerable o mitigar ciertos ataques. En la nube pública, la superficie es mucho más amplia por la medio de las APIs, por algunas aplicaciones, porque directamente la nube pública te da una IP pública y por ahí es Internet. Así es que cualquiera pudiera estar accesando. Y uno de los temas importantes aquí a resaltar es que para 2025 el mayor problema dentro de las nubes públicas no será directamente de la nube pública el problema, sino será de los usuarios. Es decir, usuario que coloque alguna cierta información y lo haga de manera pública, cualquier persona podría estar accesando y poder bajar este tipo de información. Y otro de los temas que también tenemos que resaltar es la escasez de profesionales en el ámbito de ciberseguridad. Esto es un tema importante, ya que no contamos con tantas personas que estén capacitadas, entrenadas para brindar estos servicios. Nosotros en Fortinet lo que estamos haciendo es unir esfuerzos con las principales universidades del país para hablar de lo que es el Fortinet Academy y empezar a capacitar y habilitar a lo que son los nuevos
o los que serán los nuevos directores de sistemas, o que los alumnos empiecen a conocer lo que es el tema de ciberseguridad para prepararlos hacia el futuro. Hablando de estos 3 puntos, hoy la tendencia es muy clara. La nube pública es dinámica, es multinube, es híbrida y también será bidireccional. La superficie de ataque es mucho más amplia estando en la nube pública y hoy contamos con, más bien tenemos escasez de profesionales en el ámbito de seguridad. ¿Qué hace Fortinet para mitigar todos estos retos o para empezar a trabajar con estos retos que tenemos? Tenemos un concepto que se llama Fortinet Dynamic Cloud Security. ¿Esto qué es? Si ustedes observan en la parte de arriba, estas son las iniciativas que tienen los clientes cuando quieren empezar a tener servicios de infraestructura con la nube pública, que es migrar o extender, construir, es decir, y empiezo a desarrollar o empiezo a utilizar de manera pública algunos Kubernetes o contenedores o empiezo a consumir ciertos servicios. Fortinet, para estas 3 etapas o iniciativas del cliente, tenemos un portafolio muy amplio de soluciones donde podemos dar visibilidad y control para seguridad para lo que serán las aplicaciones y lo que es seguridad para red. Y prácticamente trabajamos con todas las nubes públicas. Nuestras soluciones es de multicapa. Para la parte de Network Security tenemos la segmentación o Next Generation Firewall, la inspección de intrusos o control de aplicaciones. Para seguridad de aplicaciones, un ejemplo muy claro es cuando el cliente quiere poner unos servidores web y esos servidores web pueden ser susceptibles a cualquier inyección de código o cualquier ataque. Entonces ponemos alguna de nuestras soluciones, como es que se llama FortiWeb, y con eso podemos empezar a mitigar todo lo que serían este tipo de ataques o inyecciones de código. Y por último, dar visibilidad y control de todo lo que está sucediendo dentro de la nube. Es decir, analizar el tráfico, ayudar a cumplimientos o regulaciones, a identificar cuáles serían malas configuraciones para poder tener una remediación inmediata. Y con esto nos estamos asegurando de que no sea tan amplia lo que es la superficie de ataque y empezar a mitigar cualquier tipo de vulnerabilidad que exista en la nube pública. Y todo manejado desde una sola consola de administración, donde podemos observar lo que está sucediendo, podemos tener el control de lo que serían las políticas que ya se tienen on-premise, las podemos llegar también de manera efectiva hacia lo que sería la nube pública y dar una inspección mucha más profunda de todo lo que está sucediendo en cuanto a lo que serían amenazas o ciertas vulnerabilidades. Tenemos también casos de uso. Con esto que quiero decirle, nosotros ya estamos directamente en los marketplaces de las principales nubes públicas. Hoy ya están nuestras soluciones. Estas soluciones como visibilidad, control, la seguridad de aplicaciones y la conectividad segura ya están listas, ya están hoy en día corriendo en las nubes públicas. Este es un ejemplo de lo que tenemos de soluciones, pero me gustaría hablar de algo importante. Estuve mencionando varias veces, que es brindarle a ustedes clientes visibilidad y control de lo que sucede dentro de la nube pública. Nosotros tenemos una solución que se llama FortiCWP, significa Cloud Workload Protect. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para poder accesar a cualquiera de estas 3 nubes. Si hoy en día tú ya estás utilizando algunos servicios de estas 3 nubes, con FortiCWP podrías accesar y entrar a revisar qué es lo que está sucediendo. Es una suscripción anual, es una solución directamente de Fortinet, es un software as a service. Esto no consume en ninguna de las nubes públicas. Y te da la posibilidad de, desde una sola consola de administración, accesar para revisar desde un dashboard cuáles son las principales amenazas, si hay alguna posible fuga de información, análisis del tráfico, hacer esa inspección de lo que está sucediendo y poderte ayudar con todo lo que serían reportes de, por ejemplo, compliance. Nosotros nos comunicamos como todo en la nube pública a través de APIs.
y podemos convivir con cualquiera de los centros de seguridad que ofrece Google, Azure o AWS. CWP o CWP tiene la facilidad de poder brindarte remediación junto con lo que sería nuestro FortiSIEM. Son soluciones que van a fortalecer lo que es la visibilidad del control y también la remediación si es que llegara a existir algún cierto tipo de problema dentro de una configuración de la infraestructura. FortiCWP es principalmente una solución para infraestructura como servicio. Algunos de los ejemplos que tenemos como casos de uso es cuando ustedes ya utilizan los servicios de nube pública y tienen el acceso directamente desde sus oficinas principales o data centers, pueden accesar a estos servicios. Sin embargo, lo interesante y lo más importante es que las nubes públicas, el principal negocio que tiene una nube pública es el rentarte o proveerte servicios de la infraestructura. Esto significa instancias. Al final, lo que vamos a estar utilizando son instancias. Esas instancias forzosamente van a llevar algún tipo de información o algo que ustedes estén colocando ahí que es valioso. Alguna aplicación, algún desarrollo. Cuando esto sucede y están utilizando estos servicios, como ya lo había mencionado, la superficie de ataque es exponencial, es mucho más amplia. Entonces, lo que buscamos es proteger todas estas instancias que se tengan. Una de las maneras es poner un Service Hub, donde podemos colocar nuestro FortiGate, nuestro FortiMail, nuestro FortiSandbox, hacer un centro de seguridad dentro de lo que sería la nube pública para proteger las diferentes instancias que tengan ustedes en la nube pública. Otro de los, ya había comentado lo que es la parte de visibilidad y control, y uno de las soluciones que me interesa también que ustedes empiecen a conocer es la parte de seguridad de aplicaciones o servidores web o para contenedores o Kubernetes. Esta solución es, por ejemplo, desarrolladores que ya están utilizando los contenedores o algunas instancias para empezar a desarrollar o a crear o construir aplicaciones, también son susceptibles a cualquier tipo de ataque. Un ejemplo podría ser que algún usuario ponga algún cierto tipo de archivo de manera pública, cualquiera podría accesar y cualquiera podría hacer, extraer información o inyectar cierto código o algún malware podría filtrarse. Inclusive también filtrarse algún cierto tipo de nuevo, un ataque de día cero, que son firmas completamente desconocidas. Para eso nosotros tenemos nuestro Next Generation Firewall FortiGate, junto con lo que es el FortiWeb y el Sandbox para poder proteger todo este tipo de aplicaciones o servidores web. Y con esto podemos proteger lo que serían las APIs, proteger lo que serían los servidores web de cualquier tipo de ataque y evidentemente dar una seguridad mucho más robusta si es que identificamos que hay un ataque día cero. Y también podemos brindar al cliente a través de lo que es nuestro FortiGate on-premise al FortiGate en la nube una conectividad completamente segura, es decir, a través de lo que es nuestra solución de VPN y proteger lo que serían las instancias. Con esto podemos brindar al cliente esta confianza de poder seguir utilizando estos servicios de infraestructura de nube pública y que sigan consumiendo lo que son estos servicios. Fortinet es, como ya lo había mencionado, líder en materia de ciberseguridad. Tenemos un muy amplio portafolio de soluciones que se van complementando, esto a través de lo que nosotros denominamos el Fortinet Security Fabric. Todas nuestras soluciones se entrelazan para poder brindarte
una seguridad mucho más robusta y ayudarte a tener una remediación y para poder mitigar cualquier tipo de vulnerabilidad o ataque. Nosotros estamos convencidos que la alianza que estamos haciendo con T-Systems vamos a poder brindar una solución mucho más enfocada a las necesidades en cuanto son los servicios de infraestructura que ustedes estén consumiendo. No me resta más que agradecerles el tiempo que me han dedicado y con mucho gusto estamos aquí para poder contestar cualquiera de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Roberto y a Raúl y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos por acá una primera pregunta y es, el eslabón más débil en la seguridad es el usuario. Para fortalecerlo, ¿cuál es la mejor medida? Educación y educación. Bueno, no necesariamente, digo, adicional a la educación, a tener al usuario, pues, obviamente educado o enseñarle qué responsabilidad tiene también dentro de la seguridad de la empresa, pues hay que tener siempre mecanismos de seguridad como pues, algún agente que pueda tanto interactuar dentro de manera on-premise como cuando está conectado a la nube. Es decir, que las políticas de seguridad que tenemos dentro de la empresa se puedan llevar también a la nube. Y por ejemplo, también una solución como el tipo CASB, Cloud Access Security Broker, también nos sirve mucho para tener esa visibilidad y también para que la responsabilidad de la nube no nada más recaiga en el proveedor de nube, sino también podamos nosotros tener cierto control, quién está conectado a la información, quién está conectado a los recursos, a las aplicaciones, e incluso también tener pues, visibilidad sobre esas conexiones, esos usuarios que están conectados. Definitivamente, la educación es importante, también tener conciencia y seguir con esos programas internos que deben de tener las organizaciones, las empresas, para seguir haciendo cultura y conciencia de que lo más importante es proteger la información. Definitivamente eso se tiene que seguir recalcando. Sin embargo, complementando lo que dice Raúl, que es muy cierto, debemos de tener ciertos controles, así como lo mencioné hace poco, debemos de tener esa visibilidad. Hoy en día ya tenemos ciertos controles en la parte on-premise. Debemos de llevar esos controles, esa visibilidad hacia lo que sería la nube pública. ¿Por qué? Porque la superficie de ataque es mucho más amplia y el espectro, y recordemos algo también importante, la sofisticación de los ataques está evolucionando de manera inexplicable, es muy rápido y esto conlleva a que de alguna u otra manera van a extraer cierta información. Entonces, si bien la nube pública protege todo lo que es la infraestructura que ellos tienen, nosotros debemos de ser responsables de proteger lo que está dentro de la nube pública o lo que estamos poniendo en la nube pública. Y por ahí podemos dar el apoyo con el control, la visibilidad y proteger cada uno de estos servidores o instancias que tienen. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con otra de las preguntas que nos han hecho nuestros clientes y es, ¿qué servicios de seguridad puedo incluir en una arquitectura de seguridad de nube? Bueno, es una buena pregunta, gracias. ¿Qué servicios? Bueno, en principio tenemos que hacer un análisis de qué es lo que estamos protegiendo. Un ejemplo es, algunos clientes se nos acercan diciendo que ya nos tienen ya están consumiendo ciertos servicios de la nube pública y, por ejemplo, tienen ahí recursos humanos o tienen ahí cierta información o están desarrollando. Necesitamos forzosamente conocer qué es lo que hicieron como estrategias y empezaron a subir ciertas cargas de trabajo o si ya tienen el RP o tienen RH. Necesitamos conocer exactamente qué tipo de información es la que están hoy subiendo a la nube pública y que están consumiendo esos servicios. Una vez que ya definimos, una vez que ya se tiene definido qué tipo de información, podemos hacer una arquitectura idónea, es decir, cada una de estas instancias puede ser susceptible a cualquier ataque. Recordemos que ahí corre muchísimo tráfico en la nube pública
y por ahí puede ir algún cierto tipo de amenaza. Hoy en día no lo sabemos y la no te va a dar tanta información de lo que está sucediendo. Entonces, podemos identificar con nuestras soluciones, por ejemplo, el Next Generation Firewall o FortiGate, hacer esa inspección, crear esas políticas para empezar a proteger todo lo que está pasando en ese tráfico y empezar a tener reportes de lo que está sucediendo. Una vez que sepamos que ya tenemos protegidas estas instancias y que ya están inspeccionadas y que están haciendo un control de ciertas aplicaciones, etcétera, podemos dar otro siguiente paso. Es decir, si tenemos también unos contenedores o están desarrollando, no necesariamente están utilizando el mismo servidor. De hecho, no es recomendable porque estás utilizando lo operativo y tendrías que separar el operativo de lo que es el desarrollo. Para eso, también cuando estás desarrollando puede haber filtración, inyecciones de ciertos códigos, o puede ser que alguno de los usuarios, no maliciosamente, pero sí descuidadamente, pueda haber dejado algún cierto tipo de archivo de manera pública. Recordemos que todo el acceso a la nube pública es a través de IPs públicas. Y si tú dejas algún archivo o cualquier información de manera pública, no lo pones privado, cualquier persona, cualquiera puede entrar y puede extraer cierta información. Para eso podemos hacer otra arquitectura, complementando nuestro Next Generation Firewall con el FortiWeb, que nos puede ayudar a mitigar este tipo de amenazas. Y también recordemos que hay ataques día cero, y estos no son firmas que son conocidas actualmente. De hecho, Fortinet tiene sus propios laboratorios, FortiGuard Labs, donde nosotros podemos identificar todo este tipo de amenazas y desplegarlos a nivel global para que se tenga una firma. Entonces, podemos ir complementando una arquitectura idónea. Lo más conveniente primero es saber, como insisto en esta parte, saber exactamente qué es lo que tienen en la nube pública para con base en eso ir haciendo esa estrategia. También, como lo mencionó Raúl, poder inspeccionar algunos software as a services como es Dropbox, Box o Office 365, que también es importante que se tenga visibilidad y control de lo que está sucediendo, quién está accesando a cierta información, por qué lo hizo de esta manera, o identificar, por ejemplo, si hubo algún tipo de daño en algún servidor, en algún data center, poder tener la visibilidad en qué parte del mundo hubo este problema, este ataque, y poder tener una remediación. Otro de los ejemplos también importantes es los usuarios están accesando y los administradores que son los que están configurando directamente cómo está la red dentro de lo que sería la nube pública. Puede suceder que alguno de estos administradores haga cierto cambio en la configuración y se borre algún tipo de tarjeta. Sería como un ejemplo. Si eso sucede, nosotros podríamos ayudar a la remediación. Entonces, en sí, tenemos las arquitecturas ya diseñadas, tenemos muchos casos de uso, como lo mencioné anteriormente. Digo, podríamos aquí pasar mucho tiempo hablando del tema. Sin embargo, muy importante saber qué es lo que tienen hoy en día para poder complementar, qué es lo que tienen hoy en día en la nube pública para complementar la estrategia que tienen hoy. Muchísimas gracias, Roberto. Y justo ahora que mencionas la nube híbrida y la nube pública, hay una pregunta que nos hacen y dice, ¿cuándo se recomienda una nube híbrida y cuándo se recomienda solo una pública? No es una recomendación, es parte de la estrategia. Yo lo mencioné en la presentación. Los principales problemas que se enfrentan o los retos que se enfrentan los clientes cuando ya están utilizando los servicios de IaaS de una nube pública es que, bueno, uno es el miedo a subir algún cierto tipo de información, otro punto es la seguridad. Sin embargo, lo más importante antes de eso es la estrategia. La estrategia no es nada más el área de TI. Los que comandan la estrategia es el área de TI. Sin embargo, tienen que estar involucradas diferentes áreas. Llámese
marketing, ventas, desarrollo, DevOps, desarrollo y operaciones. Es importante que todos ellos estén involucrados. Con base en la estrategia se puede definir, y esto es un punto importante que me preguntan muchos clientes, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿todo lo que he adquirido en el tiempo lo voy a desechar? No, no necesariamente. Depende de la estrategia. Depende de qué quieras utilizar en los servicios de nube pública. La mayoría de los clientes lo que va a hacer es que va a tener su data center, lo va a conservar, va a tener algunas aplicaciones, va a tener cuestiones críticas del negocio on-premise y poco a poco va a empezar a migrar servicios, cargas de trabajo o, por ejemplo, empresas que tienen desarrollo DevOps ya están migradas a la nube pública. ¿Por qué esto? Lo mencionó en un principio también Raúl, por los beneficios económicos que tiene esto y sobre todo los costos. Entonces, esto es parte de lo que uno se tiene que preguntar. ¿Tengo que utilizar nada más los servicios de la nube privada? No necesariamente, depende de la estrategia. Mi recomendación es, y como se está viendo la tendencia a nivel mundial, es híbrida. Yo utilizo mi data center y empiezo a utilizar los servicios de la nube pública y lo empiezo a hacer de manera bidireccional. Algunas cargas de trabajo subo, algunas cargas de trabajo empiezo a bajar. Sin embargo, lo importante dentro de la estrategia es que pensemos que toda aplicación, contenido, desarrollo, información, bases de datos, recursos humanos, lo que ustedes tengan hoy en día en la nube pública tiene que estar protegido. Yes. Perfecto. Ahora hay una pregunta con todo lo que está aconteciendo a nivel mundial y dice, ahora con la contingencia de la pandemia, ¿puedo tener servicio de VPN de mi empresa en la nube? Raúl, si nos pudieses contestar esta pregunta que nos hace. Sí, yo creo que sí, sin duda sí hay servicios que podemos utilizar de la nube. Sí, tanto las nubes, bueno, las grandes nubes como Amazon, como Google nos pueden dar. Y adicionalmente hay proveedores de nube que están dando ese servicio precisamente para beneficiar los costos, ¿no? No tengan yo ahorita que comprar infraestructura o gran infraestructura, que además, pues por los tiempos también a veces de entrega de los hardwares y incluso de algunos otros tipos de herramientas, está tardando, pues bueno, se está dando mucho el tema de las soluciones de este tipo, ¿no? Y obviamente adicional, pues bueno, también se pueden, adicionalmente se pueden incrementar licenciamientos, suscripciones, como en el caso también de los equipos de Fortinet para hacer VPNs. Correcto. Tenemos otra pregunta y es, ¿cuál es el valor del mercado de la nube en México? Pues bueno, yo tenía el dato que eran aproximadamente $500 millones al terminar 19. Realmente estadísticas de este año, cantidades y cerradas no las tengo en este momento, pero Roberto, no sé si tengas algún No tengo el dato, tengo el mismo dato que tú, nada más que en materia de ciberseguridad, el valor el porcentaje del mercado es el 23%, Brasil tiene casi cerca del 50% y ahí ya se diseminan los demás países. La realidad es de que nosotros como Fortinet estamos observando que los clientes y seguramente ustedes ya están consumiendo servicios de infraestructura y seguramente algunos de los otros servicios como PaaS o SaaS de las nubes públicas. Yo lo que quiero recalcar y estar reforzando con los clientes es que lo más importante hoy en día es que pensemos que la estrategia de adopción o el consumo de los servicios de la nube pública tiene que ir forzosamente con una estrategia de ciberseguridad. Claro. Y eso es valiosísimo, es importante. Nos hemos topado con muchos clientes que no tenían el conocimiento de lo que significa el modelo de responsabilidad compartida. Y bueno, pues esas son las letras chiquitas del contrato que ustedes firman con las nubes públicas.
no está completamente explicado. También me he llevado la sorpresa de que hay muchos clientes que sí conocen del significado de la responsabilidad compartida. Sin embargo, es la mayoría de los clientes, la mayoría de las personas no conocen esto. Entonces, sí es importante que tengamos presente que la ciberseguridad también debe de estar, es responsabilidad de nosotros y debe de estar dentro de la estrategia de adopción de nube pública. Y aproximadamente es un 23% de ese monto que tú mencionaste, Raúl, es como un 23% lo que representa México para ciberseguridad en nubes. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos en un próximo webinar. A ustedes, Raúl y Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. A nuestros asistentes durante el día de hoy les estaremos mandando la presentación y esperamos encontrarnos próximamente. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a todos.